Cordial saludo para los estudiantes de la especialización en Gerencia Integral de Proyectos sede Villavicencio, semestre segundo del año 2016. Como habíamos quedado en la clase pasada, voy a intentar subir un video semanalmente del tema que nos compete para que ustedes tengan la oportunidad de verlo en el transcurso de la semana. Y cuando yo esté frente a ustedes nos dediquemos a la parte práctica de los proyectos. Yo les decía en la clase pasada que dentro del modelo pedagógico de praxeología a mí me interesa más que ustedes aprendan a formular un proyecto a que conozcan la teoría de los proyectos sin formularlo. No es que la teoría no sea importante, es que para mí la teoría sin la práctica no hace a un profesional especialista en proyectos. La teoría con la práctica es muy importante para poder desarrollar todas las competencias que realmente se requieren en la formulación de proyectos. Esta segunda sesión de formulación y evaluación de proyectos tenemos que ver el tema de la matriz de marco lógico. Vamos a entrar ya con lo medular de la asignatura, como es aprender a manejar la matriz de marco lógico. El primer objetivo que me trazo al comenzar esta disertación es por qué hubo necesidad de crearla. Yo en la clase pasada les hablé a ustedes de los tipos de proyectos a los que nos podemos ver enfrentados, y les decía que esta matriz de marco lógico surgió como una necesidad para desarrollar un tipo de proyecto específico, como es el proyecto de inversión económica y social. El segundo objetivo que me planteo con esta disertación es ¿por qué se llama matriz de marco lógico? Vamos a definir etimológicamente lo que significa matriz, lo que significa marco y lo que significa lógico, para que ustedes entiendan que la metodología que se impone a través de la matriz de marco lógico no es por casualidad, sino obedece a un objetivo específico para poder desarrollar este tipo de proyectos. La tercera parte es qué es la matriz de marco lógico y qué no es. A veces cuando nos enfrentamos a la matriz de marco lógico, por ejemplo en el caso mío, cuando comencé a formular los proyectos en la matriz de marco lógico, la vi tan interesante que intenté aplicarla en todos los proyectos y no es posible. Les explicaba en la clase pasada un proyecto de investigación pura que busca crear nuevo conocimiento no cabe dentro de la concepción de lo que es la matriz de marco lógico. Un proyecto de inversión financiera no cabe dentro de lo que es la concepción de marco lógico, no tanto porque no se puedan desarrollar, sino porque va a quedar, si me permiten de alguna manera expresarlo, cojo el proyecto, va a quedar como sin un sustento específico. Entonces, entrando ya en materia, ¿qué es la matriz de marco lógico? Y la matriz de marco lógico no es otra cosa que una metodología para formular proyectos. También se llama matriz de indicadores o matriz de resultados, porque de pronto fue la primera metodología que intentó organizar el proyecto de tal manera que los indicadores que el formulador planteara fueran después fácilmente verificables en la exposición o en la evaluación ex post. Y es una matriz de resultados también porque desde la misma concepción del proyecto yo me proyecto, valga la redundancia, hacia la consecución de unos resultados específicos para la solución de los problemas. Se llama matriz de marco lógico. Vamos a ver en la segunda parte de la disertación por qué matriz, por qué marco y por qué lógico. Se desarrolló un poco de pronto dentro de la historia en el año de 1969 porque los proyectos de cooperación internacional tenían algunos problemas en su momento de formulación, pero especialmente en el momento de la ejecución. Entonces una empresa consultora de USAID, a esa empresa se le dio la tarea de crear una metodología que permitiera establecer un objetivo específico, pero que también se pudiera hacer seguimiento y que verdaderamente diera
o supliera la necesidad de ejecutar un proyecto que realmente resolviera un problema para una comunidad específica. Una empresa alemana, yo no sé pronunciar alemán, pero ahí lo dice la Deutsche Gesellschaft für Technik, adoptó y potencializó la matriz, complementándola con un modelo de proyectos que ellos estaban creando, que es el proyecto, el modelo de planificación de proyectos orientado hacia los objetivos. Las siglas en alemán es la ZOPP, el método SOP, que ustedes se pueden encontrar de pronto en algunos textos guías, como que la matriz de marco lógico y el método SOP son muy similares. Aunque realmente fueron concebidas por dos entidades diferentes, al final el método SOP que creó esta empresa alemana adoptó fácilmente la matriz de marco lógico porque era pertinente para lo que ellos querían hacer. ¿Por qué se implementó el método? Y esto es muy importante para desarrollar la segunda tarea que está dentro de las actividades propuestas en la materia, y es porque los proyectos se formulaban a veces pretendiendo alcanzar más de un objetivo general. Yo siempre, cuando me enfrento a esta disertación, le explico a mis estudiantes que hay un método de uno como discente, como estudiante, y es que cuando no sabes de los conceptos y cuando no puedes con tu profesor, confúndelo. Entonces eso ocurría con los proyectos. Como no tenía un objetivo general muy específico en mi mente, entonces yo le apuntaba a varios objetivos generales, a ver si de pronto desarrollando alguno de ellos le pegaba a lo que quería desarrollar mi proyecto. Entonces, además de plantear varios objetivos específicos, muchas veces el objetivo general, varios objetivos generales no específicos, varios objetivos generales, muchas veces ninguno de esos objetivos generales apuntaba a solucionar verdaderamente la problemática de la población afectada. Entonces definía un problema, pero le daba una solución diferente. Igualmente, no se aclaraban muy bien las actividades y no había una relación entre las actividades y el cumplimiento de los objetivos específicos para lograr el cumplimiento del objetivo general. Y si no se especificaban muy bien las actividades, tampoco se le asignaba un responsable a cada una de esas actividades. No habían mecanismos idóneos de seguimiento y control, entonces los proyectos arrancaban, se desarrollaban una serie de actividades, a veces no teníamos el objetivo general concebido en nuestra mente, y llegaban las personas a evaluar los proyectos, y como no había un objetivo general, como no estaban bien especificados los objetivos específicos, valga la redundancia, no había manera de hacerle un seguimiento y un control efectivo al proyecto. No se tenían en cuenta tampoco los actores de la iniciativa formulada, no hablábamos con la población afectada, no nos imaginábamos si de pronto había alguna población en contra del proyecto que se viera perjudicada y que en el momento de desarrollar el proyecto ellos tomaran la decisión de entorpecer las actividades. No teníamos en cuenta a los involucrados. ¿Cuáles son las verdaderas ventajas del método de la matriz del marco lógico? Primero, permite una buena gestión de los proyectos. La matriz del marco lógico, además de permitir una muy buena formulación, de organizar las ideas del formulador de tal manera que él pueda cumplir con cada uno de los objetivos propuestos, después para el ejecutor del proyecto, el que lo va a gestionar, el gerente del proyecto, para él es todavía mucho más sencillo, porque en una matriz de 4 filas y 4 columnas, la vamos a ver más adelante, se logra realizar verdaderamente la gestión oportuna del proyecto. La estructura del proyecto es consensuada con los actores. Una parte importante, una cápita muy importante de la formulación de la matriz del marco lógico es la relación que tiene el formulador con cada uno de los actores del proyecto, llámese población beneficiaria, llámese cooperantes del proyecto, llámese oponentes del proyecto y perjudicados. El proyecto tiene en cuenta cada una de estas 4 poblaciones y es necesario tener contacto antes de formular el proyecto con cada una de ellas. Permite generar un lenguaje común. Ustedes se van a dar cuenta que la matriz del marco lógico es restrictiva.
La metodología general ajustada, que se basa en la matriz del marco lógico, permite 256 caracteres, no permite ni un solo carácter más. ¿Por qué? Porque en el momento de permitir que el formulador se explaye en conceptos, muchas veces comienza a divagar. Entonces, esta metodología, lo que vuelvo y le repito, en una hoja de papel tamaño oficio, de pronto un poquitico más larga, en 2 hojas de papel, se formula un proyecto de 10.000 millones de pesos. Por eso es tan restrictiva y tan específico cada uno de los apartes del proyecto. Ya lo dije, resume en un solo cuadro la información importante y sienta una base para evaluar el impacto real de los proyectos. Sienta la base, es decir, no solo el formulador del proyecto tiene que ser muy específico, sino que le facilita la tarea al gerente del proyecto, al ejecutor del proyecto y mucho más a aquellos que van a dedicarse a evaluar el proyecto. Ahora sí vamos a entrar etimológicamente qué significa la palabra matriz. Y la palabra matriz en la matriz de marco lógico significa un molde con el que se da forma a alguna cosa, es decir, la matriz de marco lógico tiene un molde específico y ese molde es restrictivo y no me puedo salir de él. Segundo, ordena los elementos de tal manera que pareciera que fuera una ecuación algebraica en los que se pueden desarrollar diferentes tipos de operaciones matemáticas. Por decir algo, en la matriz de marco lógico, el problema central, el fin último del proyecto debe estar perfectamente relacionado con el objetivo general con cada uno de los objetivos específicos y los objetivos específicos con cada una de las actividades. De la misma manera, el resumen narrativo, lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, tiene que estar íntimamente relacionado con los indicadores y los indicadores con las fuentes de verificación y las fuentes de verificación con los supuestos. Más adelante les voy a decir por qué es lógica y les voy a explicar lo que significa operativamente dentro de la matriz la palabra lógica, pero tiene que ver con esto. Como en una matriz algebraica puedo desarrollar diferentes tipos de operaciones con cada uno de los apartados del proyecto. ¿Qué significa marco? Marco etimológicamente significa cerco o moldura que rodea y adorna los bordes de una cosa. La matriz de marco lógico tiene 4 filas y 4 columnas y no me puedo salir de ahí. Si escribo una quinta columna me estoy saliendo de los parámetros del método y muy seguramente no va a ser pertinente y no voy a poder utilizar esa columna dentro de la matriz. Es una armadura, o sea, la matriz del marco lógico es un método extremadamente restrictivo para formular proyectos. Por favor, no se salgan de las 4 filas y de las 4 columnas. No es necesario escribir más, no es necesario inventarnos una fila más o inventarnos una columna más. Porque ese entorno que rodea alguna cosa, también es una definición etimológica de lo que significa marco, ese entorno permite tener todos los elementos que se requieren del proyecto específicos. Y también impone algunos límites, vuelvo y les digo, con el objetivo de que el formulador no divague en cada uno de esos conceptos. ¿Qué significa lógica? La lógica es una ciencia formal que estudia los principios de la demostración e inferencia válida. Dentro de la matriz del marco lógico, la palabra lógico toma una relevancia muy especial. ¿Por qué? Porque por donde se lea el proyecto, de abajo hacia arriba, debe sonar lógico para la persona que lo está leyendo. Si leo el proyecto de derecha a izquierda, debe sonar lógico. Si leo el proyecto de abajo hacia arriba, debo sonar lógico. Y si leo el proyecto de derecha hacia izquierda, debe sonar lógico. Por eso la palabra lógica dentro de la matriz tiene tanta relevancia. Porque en algunas otras metodologías comienzo a leer el fin último del proyecto y lo intento relacionar con el objetivo general y no cuadra, no se oye, me siento incómodo. Voy a relacionar el objetivo general con los objetivos específicos y tampoco, por decirlo de alguna manera bien coloquial, como que tampoco canciona el asunto. Entonces, en esta matriz del marco lógico, por donde se mire, y tiene que ver con aquello de las expresiones algebraicas de las que le hablaba en la diapositiva anterior, debe sonar lógico, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Esta es la matriz de marco lógico. Como ustedes se pueden dar cuenta,
La primera columna tiene de título resumen narrativo, y ahí es donde el formulador del proyecto puede redactar, muy restrictivamente, pero puede redactar. Entonces redacta el fin último del proyecto, es un fin de nivel estratégico, lo vamos a ver más adelante, no es el objetivo de esta charla. Se redacta el propósito, que es el mismo objetivo general del proyecto. Se redactan cada uno de los componentes, que son los mismos objetivos específicos. Entonces yo aquí en esta diapositiva escribí objetivo específico número 1, objetivo específico número 2, objetivo específico número 3, y cada una de las actividades. Des en cuenta que la primera dice actividad 1.1, significa que es la primera actividad del primer componente. La actividad 1.2 es la segunda actividad del primer componente, la actividad 2.1 es la primera actividad del segundo componente, así sucesivamente. La actividad 2.2, segunda actividad del segundo componente, actividad 3.1, primera actividad del tercer componente, y actividad 3.2, segunda actividad del tercer componente. En la siguiente columna debo escribir los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son fórmulas matemáticas que le dan un límite a cada una de esas expresiones del resumen narrativo. El indicador es una fórmula matemática. Por decirlo de alguna manera, en el resumen narrativo redacto de manera gaseosa, digo hasta dónde quiero llegar, pero en el indicador digo exactamente con un número cuál va a ser mi objetivo o mi meta para cumplir ese fin. De la misma manera, el propósito, cada uno de los componentes debe tener un indicador, y a partir de las actividades si no es necesario redactar esos indicadores o formular esos indicadores, más bien. La tercera columna habla sobre las fuentes de verificación. Entonces yo debo decirle al ejecutor del proyecto y debo decirle al evaluador del proyecto, al evaluador ex ante y al evaluador ex post, les tengo que decir dónde encuentran la información mediante la cual van a poder aplicar cada una de esas fórmulas matemáticas para llegar al cumplimiento de ese resumen narrativo. Entonces tengo que decirle si la fórmula matemática usted va a encontrar los datos en un informe, en un documento oficial, en el plan de desarrollo, en los indicadores de la línea base, donde encuentro yo los datos para poder aplicar esta fórmula y poder verdaderamente corroborar que se ha cumplido el resumen narrativo. Y el supuesto, ¿con qué tiene relación? Tiene relación con las hipótesis que el formulador debe tener en cuenta respecto a los riesgos para que alguna de estas actividades u objetivos o propósitos o fines no se llegue a cumplir. Entonces tienen que ver los supuestos con los riesgos, pero los supuestos se redactan de manera positiva. ¿Qué es lo importante de aprender ya de los supuestos? Que los supuestos deben exceder la capacidad de acción del proyecto. Es decir, no es un supuesto, por ejemplo, decir que no voy a poder contratar a los mejores profesionales, porque el proyecto debe partir de la base de que yo debo propender por la contratación de los mejores profesionales. Entonces, más bien los supuestos exceden la capacidad de acción del proyecto. Por ejemplo, un supuesto puede ser que el mal tiempo no me deje desarrollar las actividades del proyecto. Ese vendría a ser un supuesto pertinente, lo vamos a ver en un capítulo específicamente de la charla. ¿Qué quiere decir la lógica? Aquí ustedes ven dos flechas de color azul y dos flechas de color rojo. La lógica de la matriz de marco lógico significa que cuando yo lea el resumen narrativo, diga, a manera de ejemplo, para cumplir el fin que plantea el proyecto, debo poder llegar a cumplir ese propósito. Para cumplir ese propósito, debo desarrollar estos tres componentes, el 1, el 2 y el 3. Significa que si no desarrollo alguno de esos componentes, no voy a poder alcanzar el propósito. Y para desarrollar el componente 1, debo realizar la actividad 1.1 y la actividad 1.2.
significa que si no logro desarrollar la actividad 1.2 no voy a poder alcanzar el componente 1, y si no alcanzo ese componente 1 no voy a poder llegar a cumplir el propósito, y sin cumplir el propósito no voy a aportar al cumplimiento del fin estratégico. Entonces lo leo de abajo hacia arriba. Para cumplir el fin debo cumplir el propósito, para cumplir el propósito debo cumplir cada uno de estos tres componentes, y para cumplir cada uno de estos tres componentes debo cumplir cada una de estas actividades. Lo leo de abajo hacia arriba, entonces lo leo de la siguiente manera: cumpliendo la actividad 3.1 y 3.2 voy a lograr cumplir el componente número 3. Cumpliendo la actividad 2.1 y 2.2 voy a poder cumplir el componente número 2, y cumpliendo la actividad 1.2 y 1.1 y 1.2 voy a completar el componente número 1. Cumpliendo los tres componentes voy a lograr el propósito, cumpliendo el propósito voy a aportar para el cumplimiento del fin. Entonces debe sonar lógico de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De derecha a izquierda, para alcanzar el fin debo poder cumplir este indicador, el indicador que se plantee. Para poder cumplir el indicador debo tener a la mano estos documentos donde voy a encontrar la información para desarrollar el indicador, y si no tengo en cuenta este supuesto no voy a alcanzar el fin del proyecto. De derecha a izquierda, respecto al propósito exactamente igual. Para cumplir ese propósito u objetivo general tengo que llegar a cumplir ese indicador. ¿Dónde consigo la información para cumplir ese indicador? Pues en tal documento que está en tal oficina, y si no tengo en cuenta este supuesto muy seguramente no voy a poder llegar a cumplir el objetivo general o el propósito del proyecto. Esa es la lógica de derecha a izquierda. La lógica de izquierda a derecha, que está aquí abajo en la raya, en la flecha roja. Entonces, cumpliendo este supuesto, teniendo la información en estas fuentes de verificación, en estos documentos, aplicando este indicador, voy a poder cumplir el componente número 1. Debe sonar lógico de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. En últimas, esa es la matriz del marco lógico. Un proyecto de 10.000 millones de pesos cabe aquí. Un proyecto de 10 millones de pesos cabe aquí. Y este es el documento que necesita tener a la mano el ejecutor del proyecto y el evaluador del proyecto para poder desarrollar cada una de las actividades y poder evaluar el impacto del proyecto. Hasta ahí viene lo que es la matriz del marco lógico. Vamos a entrar ya con lo medular, con lo esencial, que es definir el problema central. Entonces, para poder definir el problema central yo necesito determinar mi árbol de problemas. ¿Y por qué la matriz del marco lógico habla sobre el árbol de problemas? Porque los problemas son como los árboles. Un árbol vive si tiene muy bien arraigada su raíz. Si hay suficiente raíz como para que ese árbol esté firme en el suelo, el árbol va a resistir los ímpetus del medio ambiente. A su vez, dependiendo del tamaño de la raíz, así mismo va a ser el tamaño de su follaje. Entonces, ese es el árbol. ¿Qué tiene que ver el árbol con el problema? El problema es como el tronco del árbol, es decir, realmente el problema de las comunidades sociales se asemeja mucho al tronco del árbol. Al igual que en el árbol, el problema tiene unas causas, y esas causas se representan en las raíces. Entonces, ¿qué ocurre en un árbol verdadero? Para acabar o para destruir o para arrancar el árbol, para acabarlo, hay leñadores que cortan el tronco, pero hay algunos árboles que si sigue la raíz sembrada en el suelo, ese tronco va a volver a rebrotar. Y entonces yo quité el follaje, pero en realidad el árbol siguió ahí. Y sigue vivo, y él vuelve a rebrotar y vuelve otra vez a tener un follaje tan frondoso o más que el anterior. Peor aún, si me dedico únicamente a cortarle las ramas al árbol, ni siquiera lo voy a destruir. Entonces, ¿qué pasa aquí con el problema? Muchas veces el problema, que en la matriz de marco lógico se identifica como el tronco del árbol, él tiene unas causas por allá escondidas que se llaman causa raíz. Resulta que si yo quiero acabar ese problema, muchas veces, al igual que con el árbol, simplemente trozo
el tronco, pero el problema sigue latente en la comunidad, vuelve otra vez a rebrotar y vuelve otra vez a verse frondoso. Entonces, en el árbol de problema, las causas se asemejan a la raíz, el problema se asemeja al tronco y los efectos, que son las manifestaciones de este problema mediante estas causas, se asemejan a las hojas. Entonces, cuando nosotros hablamos de identificación de problemas, siempre las causas tenemos que mnemotécnicamente imaginarnos que son las causas raíz. Es lo que hace que ese problema viva. Así como la raíz hace que el árbol viva, las causas hacen que ese problema viva y que esté ahí presente. El problema es el tronco, ya lo dijimos, y los efectos es lo que se puede mirar. Yo no puedo mirar el árbol desde que esté sembrado, pero sí puedo mirar el follaje. Entonces, las causas se asemejan a la raíz, el problema central es el tronco, lo medular, y los efectos es lo visible de ese problema. Entonces, sencillamente, tengo que hacer un árbol de problemas tal como aparece aquí dibujado. Identifico el problema central, busco algunas causas directas preguntándome por qué ese problema se manifiesta en esa comunidad. ¿Por qué? Por tal cosa. A esa primera definición es lo que llamo causa directa. Después me hago la pregunta ¿por qué aparece esa causa directa? Y el por qué son las causas indirectas. En este caso mnemotécnico hay dos causas indirectas para que se presente una causa directa. Hay una causa indirecta para que se presente esta segunda causa directa. Y las dos causas indirectas hacen que ese problema salga a la luz pública. La manifestación de este problema es los efectos. Entonces yo digo, este problema está causando tal efecto en la comunidad, este otro efecto en la comunidad y este otro efecto. Y ese efecto, si no lo soluciono, va a causarme este otro efecto. Por eso ese es el efecto indirecto. Tampoco se preocupen, yo sé que de pronto hay enredo en los conceptos, pero más adelante vamos a entrar en detalle con cada una de estas partes de nuestro árbol de problema. Yo les envié con el video y en el aula virtual está un caso al que llamo yo el caso Vereda Barrio Chino. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que leer ese caso. A mí me encanta, fue un caso que me entregaron en una capacitación, tal vez si fue el Ministerio de Hacienda, no recuerdo cuál fue, pero a mí me encanta porque es lo que realmente encuentro yo al interior de las comunidades. Ahí me describen muy bien todas las causas que están generando una problemática y todos los efectos que se generan en esa problemática. Aunque las describen muy bien, no me las listan, no dicen este es el problema central y estas son las causas y estos son los efectos, sino que plantean como una fotografía de lo que está sucediendo en esa vereda. Obviamente es un caso hipotético, por eso se llama la vereda Barrio Chino. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Leer el caso de la vereda Barrio Chino. Segundo, verificar cuáles son las causas, es decir, preguntarse por qué está ocurriendo. Ese por qué es una causa, este por qué es otra causa, para que surja un problema. Ustedes tienen que identificar cuál es el problema central del caso Vereda Barrio Chino y verificar cuáles son las manifestaciones. Uno no puede definir un problema sin tener en cuenta las causas y los efectos y las manifestaciones. Por eso yo los pongo a que mnemotécnicamente lean el caso, intenten, arriesguen, por decirlo de alguna manera, una definición de lo que es el problema central, pero la tarea de ustedes es hallar ese problema central. Después de hallar el problema central, algunos tips para hallar el problema central, es que el problema central es el que si yo logro solucionar, se acaban las dolencias de la comunidad, por decirlo de alguna manera. Mientras que las causas no, yo puedo solucionar una causa, pero hay otra causa por allá al mismo nivel de la que yo estoy solucionando, entonces el problema no se va a solucionar, va a persistir el problema. Esa es la diferencia, o sea, ese es el tip que yo les puedo dar para que ustedes resuelvan su problema central. Ojo, importantísimo, y lo estoy subrayando y lo estoy colocando en negrita. Los problemas de quién son, de las personas. Como esta matriz del marco lógico es para resolver
para formular proyectos de inversión económica y social, nosotros debemos pretender con estos proyectos solucionar problemas de las personas. No son problemas técnicos, no es que haga falta el puente, no es que haga falta el semáforo. Gracias y nos vemos en una próxima ocasión.